Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre. Bien, gracias a todo este pueblo santo, bendito de Dios, que toma su tiempo para escuchar la palabra. Y no solamente debemos de escuchar, no solamente tenemos que ser oidores, sino, amén, así es, hacedores de la palabra. Porque por el oír podemos oír. Y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero no nos quedemos solamente en oír, porque podemos oír, podemos escuchar la palabra, pero más que escucharla o escuchar un buen mensaje de alguna hermana, algún hermano, no es tanto eso, es hasta dónde yo estoy dispuesta a ponerlo en práctica. Dice la Escritura, y le invito para que me acompañe a 2 de Crónicas, capítulo 15. En el verso 1 del capítulo 15 de 2 de Crónicas. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Si ustedes recuerdan, en la Biblia nos habla la palabra que este fue un varón que permitió que el arca de Jehová estuviese en su casa. Y por esa causa Dios bendijo la casa de este varón y bendijo a sus hijos. Y aquí entra en escena uno de sus hijos, llamado Azarías. Ve lo importante o la importancia de permitir que la presencia de Dios habite en nuestra vida, porque a la postre esta presencia y esta bendición alcanzará a nuestras futuras generaciones. Dice la palabra que una maldición alcanza tercera y cuarta generación, pero una bendición 1000 generaciones. Entonces usted y yo hoy debemos y tenemos que ser de bendición y dejar un legado a nuestras hijas, a nuestros hijos, un legado de valores, de principios. Muchos se preocupan, está bien, la parte económica, una herencia, pero más que eso, es el principio, los valores, el temor a Dios, el seguir un camino y no cualquier camino. Y aquí debe de quedar marcado esto en la vida de nuestras hijas e hijos. Dice la palabra que Azarías, hijo de Obed, sobre él vino el Espíritu de Dios y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Y así hay mucha gente, sin Dios, sin ley, sin un sacerdote, una autoridad. Así anda mucha gente en la vida, sin Dios y respetando las autoridades, sin ley. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. O sea, Dios se deja encontrar por todo aquel que le busca. Pero hay gente que quiere hacer de su vida lo que
lo que le dé la gana, ¿verdad? No le interesa la opinión de Dios, no le interesa la opinión de las autoridades, no me quiero sujetar a la autoridad de Dios, no me quiero sujetar a ninguna autoridad terrenal, me vale, no me interesa, su vida es un puro desorden, y así hay mucha gente. Una opinión de Dios, cero. De las autoridades, cero. Su vida, un caos completo y total. Y así está la vida de muchas personas. Y así estaba Israel. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación, ve lo que provoca estar sin la dirección de Dios, sin una cobertura y no sujetándonos a la ley. Hay tribulación, hay confusión, no hay dirección, no hay visión, no hay nada. Ahí no hay nada. Una persona que no se sujete a Dios, una persona que no se sujete a una autoridad y una persona que no se someta a la ley, vive como estaba Israel, en tribulación. Pero cuando en su tribulación, es que no puede estar bien una familia así. Una familia que no se someta a Dios, un matrimonio que no se someta a Dios, un hombre, una mujer, un joven, un niño, una persona, un hogar, una familia que no se someta a Dios y no quiera cumplir la ley de Dios, someterse a los mandamientos de Dios, o sea, es un caos terrible. Es un caos. Puede mostrar esa gente que está bien, pero no, por dentro llevan una bronca terrible. Por dentro hay un vacío terrible. Y solo Dios lo puede llenar. Ve lo que pasó con Israel. Muchos días, yo no sé si usted está pasando por esto, que hace muchos días, no camina con Dios, no hay un guía espiritual en su vida y menos se va a sujetar o a someter a una ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. ¿Ve lo que pasa? Cuando no nos sujetamos a Dios, cuando no nos sujetamos a una autoridad y hago lo que me da la gana, y menos, o sea, atropello las leyes, me valen las leyes. Entonces, eso es lo que pasa. Hay tribulación. ¿Qué más hay? Aflicción. Y dice la Escritura, pero en aquellos tiempos no hubo paz. Hay tribulación, hay aflicción, no hay paz. Dice, ni para el que entraba ni para el que salía. Solo aflicciones. ¿Sobre quién? Sobre todos los habitantes. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad. Porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Escuchó? Hay recompensa. Diga conmigo, hay recompensa para vuestra obra. Diga, hay recompensa. Viene recompensa de Dios. O sea, todo lo que usted esté haciendo no es en vano, siempre y cuando entremos en un orden. Israel estaba sin Dios, sin sacerdote, sin ley. Entonces, repito, una vida que no se sujete a Dios, que no le importe la autoridad, porque muchas veces Dios pone delante de ti, sobre ti, una autoridad, y puede ser menor que usted, pero es la autoridad que Dios ha puesto y hay que honrar esa autoridad. Ah, no, es que es más jovencillo que yo tengo más edad que él, yo puedo saber más, pero si Dios le place tener a esa persona como autoridad suya, tiene que honrarla y tiene que respetarla. Si es alguien dado por Dios, usted tiene que honrar la autoridad.
debemos de honrar la autoridad que Dios nos pone y no irrespetarla. Si usted verdaderamente reconoce que esta persona es su autoridad y es autoridad puesta por Dios, pero si usted le irrespeta y se brinca la ley de Dios y le vale lo que diga Dios, entonces, ¿qué es lo que viene? Viene calamidad, viene caos, viene tribulación, no va a haber paz. Y hay gente que anda atormentada, gente que no tiene paz en su vida, se levanta y se acuesta y su vida es un caos terrible. Necesitamos hacer algo, y es lo que dice la palabra a continuación. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y la gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo e hizo algo. Ve qué importante esto. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó, escuche, el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Vea que hay cosas, o escuche, hay cosas que tenemos que hacer. Es responsabilidad nuestra. Hay cosas que tenemos, hay cosas que debemos hacer. No es la responsabilidad de la otra o del otro, no es mi responsabilidad. Yo soy responsable de empezar a quitar lo que tengo que quitar. Si he levantado falsos ídolos, falsos dioses, porque voy más atrás a la palabra, ahí mismo en el capítulo 15 de 2 de Crónicas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. No es que no habían dioses, sí, habían dioses, pero dioses falsos. No era que no adoraban a nadie, sí, estaban adorando a dioses y dioses falsos, sin verdadero Dios. ¿Será que mucha gente hoy está adorando a dioses falsos y no al Dios verdadero? Y por eso es que las cosas están al revés en la familia. ¿Será que estamos levantando altares a dioses falsos? ¿Qué representarán esos dioses falsos en nuestra vida? ¿Qué serán ese tipo de dioses que estamos levantando y le estamos dando culto? ¿Qué simboliza o qué representa? Dice la palabra que Israel, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. O sea, no le estaban dando la honra al Dios verdadero. Y cuando no le damos el lugar a nuestro Padre, a Dios, a Jehová, a Yahvé, como tú le digas, si no le damos la honra, la gloria y el honor que Él se merece, y estamos levantando falsos altares a falsos dioses, suceden estas cosas: tribulación, no hay paz, aflicción, hay pleitos, hay contiendas. Y usted puede decirme: Oscar, así se ve mi familia en este momento. Yo siento que mi familia está igual, en esa condición. Veo que mi familia está atravesando y está pasando un momento difícil, pero ahí está la clave, hermanos. Cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando irrespetamos la autoridad que Dios ha puesto, porque no daban culto al Dios verdadero, no había un sacerdote que enseñara, que guiara, y no había ley. Entonces todo estaba enredado. Todo estaba desordenado. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y Dios vino a poner orden sobre la tierra que estaba desordenada y vacía. Empezó Dios a ordenar. Dios es un Dios de orden.
y tenemos que someternos a los estatutos y a la orden de Dios, mis hermanos. Y cuando nosotros hacemos esto, porque escuche lo que hizo Asa. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables. Hay gente que posterga, hay gente que ha escuchado un mensaje pero sigue en lo mismo, sigue levantando culto a falsos dioses, siguen pleitos, siguen tribulaciones, siguen chismes, siguen mentiras, sigue robando, sigue asesinando, sigue haciendo cosas malas. Entonces no puede venir un avivamiento, no puede venir una bendición de Dios, no puede venir la bendición de Dios sobre una persona que no quiera sujetarse y adorar al Dios verdadero, honrar al sacerdote y ¿qué más? Y someterse a la ley. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Ve hasta eso, ni ánimo tenía de nada. Y hay gente que su ánimo lo anda por el suelo, su estado de ánimo por el suelo, su autoestima por el suelo, gente con crisis terribles de depresión, gente que se encierra en una habitación, en un cuarto, y es tanta la contienda, es tanto el pleito. Debemos de examinar un momento nuestra vida y preguntarnos: ¿estaré yo dándole el verdadero culto que Dios merece? ¿Estaré yo sujetándome y honrando a ese hombre o a esa mujer que Dios puso como autoridad espiritual para mi vida? ¿Estaré yo honrando a mi padre, a mi madre, como hija, como hijo? ¿Estaré yo honrando a mi esposa? ¿Estaré yo sometiéndome a mi esposo? ¿Estaré yo honrando? Si usted tiene un pastor o una pastora, o usted a la iglesia a la cual usted se congrega, la autoridad, el guía espiritual, ¿lo estaré honrando? Porque son principios que nosotros no podemos pasar por encima, hermanos. Israel estaba sin un Dios verdadero, honrando a falsos dioses. No estaban dándole culto al Dios verdadero. No había sacerdote quien enseñara y no había ley. Entonces, imagínense el desorden que había en ese lugar. Ellos, dice la palabra, que peleaban, se destruían unos a otros. Una gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad. Pero cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó. Pregunto, ¿qué tienes que quitar? ¿Qué tipo de ídolos debemos de quitar? Ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Hemos tomado cosas. Hemos tomado cosas que no nos corresponden y hemos llevado cosas a nuestra casa. Y la palabra dice allá en Deuteronomio 7:25, no lleves a tu casa nada que sea maldición. Y vea lo que pasó por haber llevado cosas, por haber extraído o haber traído cosas, falsos dioses, falsos ídolos, ídolos abominables. Muchos ídolos abominables han entrado a nuestras casas y no nos estamos dando cuenta. Pero hay cosas espirituales que han entrado, se han abierto puertas a ídolos abominables cuando hemos abierto nuestra boca. En lugar de exaltar el nombre de Dios, de nuestra boca ha salido basura. Son ídolos abominables. La forma en que usted se expresa, la forma en que usted habla, las conversaciones que usted tiene, es una forma de levantar un falso ídolo en su casa. Un ídolo de orgullo, de soberbia, de pleito, de contienda, de falta de perdón. Y dice la Escritura, cuando oyó Asa esas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó. ¿Qué debo de quitar? ¿Qué tengo que quitar? Dice que quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Repito, que hemos tomado y que hemos llevado al hogar. Y reparó
otro punto importante aquí. Reparó. Hay que reparar. Hay cosas que se tienen que reparar. No se reparan solas. No, alguien tiene que hacerlo. Y él fue el responsable y él tuvo que hacerlo. Y dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hay muchos distractores y por estar dándole culto a dioses falsos, a ídolos abominables, descuidamos nuestra verdadera adoración. Estamos hablando de una verdadera adoración, la verdadera adoración al Padre, hermanos, nuestra verdadera adoración. En lugar de estar dándole la verdadera adoración a Dios, estamos nosotros en otras cosas. Estamos en pleitos, estamos en tribulaciones, estamos en guerras, estamos en aflicciones, estamos levantando culto a dioses falsos. Cuando Él quitó, dice la palabra, cuando Él quitó, cuando comprendió, cuando entendió, vea qué importante es la palabra profética. Dios siempre va a enviar un profeta para despedazar y destruir las fortalezas espirituales que se han levantado, hermano, hermana, que escuche en este momento. Dios siempre va a usar a sus profetas. Siempre el Espíritu de Dios va a venir sobre uno de sus siervos. ¿Para qué? Para dar dirección, para confrontar, para exhortar y para hacerle saber a aquel que está equivocado, mira, estás equivocado. No condenando, sino una forma de exhortación para que cambie. No fue una condena, sino una exhortación, una directriz que le estaba dando. ¿Quién? Azarías a Asa. Y cuando él escuchó, cobró ánimo y empezó a quitar los ídolos. ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Qué es lo que debo de quitar de mi vida? ¿Qué cosas del hombre viejo todavía hay en mi vida y que tengo que quitarlas? O sea, no puedo seguir tomando cosas de mi vida pasada. No puedo traer al presente las cosas de mi pasado. Ya quedó atrás. No traigáis a memoria las cosas del pasado. No puedo yo seguir reteniendo las cosas de mi pasado. Los dioses falsos que yo antes adoraba. Ese Dios falso de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de vanagloria, de chisme, de mentira, de engaño, de infidelidad, de pecado, como se llame. Y él empezó a quitar los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Tremendo. Y muchos van a correr cuando vean cambios significativos, grandes cambios en tu vida. Muchos se van a interesar de seguir lo que usted está haciendo o de hacer lo que usted está haciendo. Pero cuando ve un hombre desordenado, una mujer desordenada, cuando en una familia hay pleitos y contiendas, y cuando en un matrimonio hay pleitos y contiendas, jamás los hijos van a seguir a sus padres. No van a seguir ese ejemplo. Más bien se van a aislar, se van a encerrar en sus cuartos o quieren compartir muy poco tiempo con papá y mamá hasta que no haya un cambio, hasta que no se arregle el altar. Hay muchos hijos que quieren salir huyendo de sus casas. Hay muchos hijos, muchos adolescentes, muchos jóvenes que quisieran salir de sus casas huyendo al ver el conflicto, la tribulación, el pleito y los falsos ídolos que se han levantado en esa casa. Hay muchos adolescentes, hay muchos jóvenes muy reservados y se encierran en su mundo, en la internet, se meten en sus teléfonos y ahí ellos por horas están porque quieren evitar el tener contacto muchas veces con papá y mamá con tal de no recibir un desprecio, una palabra hiriente o ver contiendas y pleitos en la familia. Es la triste realidad que muchas familias están viviendo. Pero hay algo importante aquí, hermanos.
Cuando hacemos conciencia de esto, como hizo conciencia también Asa, y cobró ánimo y empezó a quitar. Entonces, como esposos, como padres, como esposa, como madre, como padre, pregunta: ¿qué ídolos abominables yo tengo que quitar? Porque otros se van a interesar en acercarse a mí, pero no se acercan a mí porque hay ciertas actitudes, hay ciertos comportamientos, hay áreas de mi vida que son desagradables, que no le gusta a la gente. Y eso pasó. Dice, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos, dice la palabra, de Israel se habían pasado a él, viendo. Hay muchos que nos están viendo. La mirada está puesta sobre usted. Mucha gente está viendo sus actitudes, su comportamiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, su testimonio. Recuerde la palabra, que somos conocidos por nuestros frutos, seremos conocidos. Y muchos están viendo, dice la palabra, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Y cuando muchos se enteren de que Jehová está con nosotros, se van a interesar de querer probar lo que tú y yo ya probamos. Ya probamos las maravillas, ya estamos disfrutando de las maravillas de Dios, ya hemos empezado a quitar ídolos, cosas feas, absurdas de nuestra vida, basura de nuestra vida, hemos ido desechando cosas horribles. Y esto me recuerda al apóstol Pablo. Mucha gente se interesó, Pablo tuvo muchos discípulos, mucha gente que le seguía, cuando se enteraron de que ya era un servidor de Jesucristo. Así como tuvo una gran cantidad de gente que lo odiaba y lo rechazaba, cuando él se convirtió, tuvo un grupo de servidores, de gente que le apoyaba ministerialmente. Entonces, cuando la gente vea en nosotros un cambio genuino, radical, que en nosotros se noten los frutos del Espíritu Santo, se van a interesar en esa búsqueda de Dios. Pero si decimos que somos cristianos y hay actitudes horribles, feas en nuestra vida, más bien ¿qué vamos a provocar en estas personas? Que huyan, que no se acerquen. No, hombre, para ser yo cristiano y con este ejemplo de papá, con este ejemplo de mamá, no, hombre, mejor me quedo aquí donde estoy. ¿Qué están mirando nuestras hijas? ¿Qué están mirando nuestros hijos? ¿Qué están mirando las otras personas? ¿Qué están mirando nuestros compañeros de trabajo? Que todavía en nosotros hay ídolos abominables, que todavía en nosotros hay actitudes del mero mundo, del puro mundo, porque los ojos están puestos sobre nosotros. La gente ha puesto su mirada sobre nosotros. Dice la palabra, después de que él cobró ánimo, después de que él quitó los ídolos abominables de toda la tierra, después que reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, sucedió algo, hermanos. Ve que en la vida necesitamos hacer cambios que marquen tanto nuestra vida como la vida de los demás. Tú y yo fuimos llamados a marcar la vida de los demás, pero para bien. Fuimos llamados a ser causa de bendición. Dios va a usar un profeta. Dios va a usar a un profeta. Dios va a usar a una sierva, a un siervo, a quien Él tenga que usar. Pero va a levantar a un hombre o una mujer para exhortarnos y corregirnos y decirnos, esto es lo que tienen que hacer. Escuchen hoy, por favor, o escuchemos hoy la voz de Dios, y que no se endurezca nuestro corazón. Necesitamos escuchar hoy la voz de Dios. Levantemos adoración al Dios verdadero. Israel estaba sin un Dios verdadero, adorando a dioses falsos. No tenían un guía espiritual, menos iban a sujetar y a someter a las leyes. Pero cuando esto lo tomó en cuenta Asa y escuchó, es que solamente escuchó y llevó a la práctica. Cuando se levantó el profeta y decretó palabra y le dijo a Asa, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienes que hacer. No nos volvamos sordos ni ciegos. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento a la voz de Dios. Cuando Dios levanta un profeta, cuando Dios levanta un siervo, cuando Dios levanta una sierva, cuando Dios levanta a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se levanta y trae una palabra confrontativa,
Una palabra que nos confronte y que nos haga ver nuestros errores, no condenándonos, sino todo lo contrario. Una palabra que nos ayude a ser mejores personas. Pongamos de nuestra parte, hermanos, seamos humildes y aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque de ti aprendemos siempre. De ti recibimos, Dios, esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Tú eres nuestro Dios, nuestro único Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes la respuesta? Queremos levantar, Dios, un altar de adoración delante de ti. Que Dios te bendiga con paz, que Él traiga amor y fortaleza a tu vida y que Él te sorprenda como siempre lo sabe hacer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Congregados en su nombre.